Sean muy bienvenidos a este primer encuentro del seminario por una catequesis inclusiva organizado por el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas de la Arquidiócesis de Santa Fe. Es una alegría darles la bienvenida a este espacio que consistirá en varios encuentros con esta misma búsqueda. Una catequesis donde haya lugar para todos, 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 en términos del Papa Francisco. En este primer encuentro me dispongo a ofrecerles algunas perspectivas sobre la discapacidad cruzadas por la historia y la situación actual para que comprendamos de qué se trata la discapacidad, para que hagamos una reflexión profunda sobre cómo la miramos y qué actitud nueva estamos invitados a tomar en el abordaje de la discapacidad como personas, como creyentes y también como agentes pastorales, porque el desafío es primero convertir la mirada y el corazón para repensar la catequesis, repensar las estructuras y accesibilizar los procesos en nuestras comunidades. Poco sirve pensar en recursos de accesibilidad si previamente no hacemos una reflexión acompañados personalmente y en comunidad sobre cómo miramos la discapacidad que es para nosotros y entendemos que ese modo de mirar la discapacidad repercute sin duda en nuestras prácticas y en los espacios que habilitemos o no para que las personas con discapacidad como yo también accedamos a la experiencia de Dios. Inicialmente, voy a contarles que yo soy Lucas Romero, soy una persona con discapacidad motriz, hoy no requiero apoyo, soy estudiante avanzado de la licenciatura en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, diplomado en Pensamiento Social Cristiano en la misma universidad, y mi recorrido laboral ha tenido que ver con la formulación y gestión de proyectos en discapacidad desde el sector social, es decir, las organizaciones y la sociedad civil vinculadas particularmente a distintos grupos en el marco de la discapacidad. Actualmente, soy coordinador de proyectos de la Fundación Jerome Legend, dedicada a la atención médica integral de personas con síndrome de Down y otras discapacidades genéticas, y además formo parte de Potenciate Consultor, un espacio que forma y asesora en discapacidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Es una alegría para mí ser parte de esta propuesta que tiene como documento base el texto Orientaciones en la acción evangelizadora, catequética y pastoral de la Iglesia con y para personas con discapacidad de la Comisión Episcopal para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, un texto editado en 2021 que recoge muy sabiamente y de manera sistemática bastante de los aportes en términos de discapacidad en clave eclesial a partir del nuevo milenio, ¿no? Incluso con referencias previas particularmente a textos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos que datan de entre 1996 y 1998, pero son los tres primeros papados del nuevo milenio, es decir, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco centralmente, los que organizan la reflexión sobre la discapacidad y este último el que invita a las conferencias episcopales a abrir la reflexión y la participación incluso de personas con discapacidad en estos procesos, precisamente para que la práctica pastoral considere también la discapacidad como parte de la diversidad con la cual se nos presenta el mundo de lo creado, ¿no? Y en esta clave es que surge este documento. Este será el documento base y, por supuesto, todas las referencias que nosotros hagamos a lo largo de este recorrido van a tenerlas como bibliografía ampliatoria. Inicialmente, ¿por qué es necesario o por qué sería relevante hablar de discapacidad en la vida de la iglesia? Les propongo tres claves. Inicialmente pensemos que toda la historia de la salvación es un Dios saliendo de sí mismo y exponiéndose inicialmente al rechazo de nuestros primeros padres, en la redención, queriendo nacer de una familia, habitar en un pueblo y exponiéndose también al rechazo, a la incomprensión de aquellos que compartían con él la vida y hasta incluso siendo muerto en el marco de esa incomprensión. El tiempo del Pentecostés de la historia en el que hoy vivimos como iglesia también es un tiempo donde Dios mismo se vulnerabiliza porque elige quedarse en la presencia discreta del pan, del vino y en otras presencias sacramentales, exponiéndose también a nuestro rechazo, quedándose muchas veces solo
por nuestra falta de disposición para acompañarlo y vivir con él y responder a su llamado profundo a la comunión. Entonces, el primer vulnerable es Dios. El primero que elige sujetarse al tiempo y al espacio es Dios. Entendemos la vulnerabilidad como esta condición de dependencia creacional que nos hace impotentes creacionalmente. No podemos todo. Ni nuestro deseo ni nuestra limitación son absolutos. En el caso de las personas con discapacidad y en el caso de las personas sin discapacidad. Entonces, todos compartimos esta experiencia profunda, honda de la vulnerabilidad. Podemos entender que el primero que elige hacerse vulnerable, como dice el himno de Filipenses 2, es el mismo Dios durante toda la historia de la salvación. Por eso, toda experiencia de vulnerabilidad, de fragilidad, de dependencia profunda, de dependencia creacional, donde también entramos, por supuesto, las personas con discapacidad, debe encontrar su expresión en la vida de la iglesia, porque la iglesia nació desde una decisión de vulnerabilidad en Dios, creció y vive desde esa experiencia de vulnerabilidad en Dios y evidentemente sirve toda aquella realidad que nos devuelva a la finitud de nuestra vida, de nuestra existencia y a sus condicionamientos. Como segunda mirada, la iglesia tiene por misión dar a conocer a Dios a todos sus hijos, todos aquellos que hemos sido llamados a la vida y que tenemos una vocación y una misión, como lo va a decir muy fuertemente, vinculado a las personas con discapacidad del Papa Juan Pablo II. Todos aquellos hijos de la Iglesia queremos, buscamos, deseamos conocer y amar a Dios, adherir a Él, entrar en su comunión y en su comunicación. Y la iglesia comunidad, como depositaria de esta revelación, debe disponer los medios para que todos sus hijos accedan a la experiencia de Dios, porque lo que se recibe al modo de quien lo recibe en la expresión de Santo Tomás de Aquino, con lo cual la iglesia debe disponer de recursos de accesibilidad pastoral para que todos aquellos que quieran asentir a la invitación de Dios pueden hacerlo en sus posibilidades y con sus recursos. Aquellos que pueden expresar el consentimiento oralmente, en la cantidad de espacios y ritos donde la iglesia pide el consentimiento de sus hijos, lo harán oralmente. Aquellos que no puedan hacerlo oralmente, lo harán haciendo uso de algún otro recurso de comunicación aumentativa, alternativa, la lengua de señas, los pictogramas, las agendas visuales, la audiodescripción. La iglesia como comunidad debe empezar a pensar que el primer modo de consentir, ¿no?, la vida de Dios en nosotros es con nuestra presencia. Si tenemos un cuerpo, si somos parte del intercambio simbólico de esta sociedad en la que estamos invitados a adherir a Cristo inicialmente con nuestra presencia. Si podemos hacerlo con nuestros sentidos, adelante, pero la iglesia debe disponer los medios para que ese sentimiento se produzca en todos sus hijos, también en aquellos que portamos una discapacidad. Y por último, es necesario hablar de discapacidad en la iglesia porque, como dice la ficha 3 del Comité para el Jubileo de la Comunidad con las Personas con Discapacidad del año 2000, la persona con discapacidad es, con pleno derecho, sujeto protagonista de la pastoral. El texto aclara más adelante, las personas con discapacidad no son solo término del amor y del servicio de la Iglesia, que también es un elemento, evidentemente, que la caridad bien intencionada, que parte de la experiencia común de la vulnerabilidad, es un elemento en el vínculo con las personas con discapacidad. Pero que seamos sujetos, agentes de la pastoral, implica que hay con nosotros una tarea de evangelización para que hagamos un itinerario de conversión en nuestra vida, para que evangelicemos el rostro de Dios a medida que crecemos y también para que podamos desarrollar la vida discipular y misionera. Y nos hagamos entonces así, no solamente receptores de la experiencia del Evangelio, receptores del querigma, sino también proclamadores de esta buena noticia que nos hace ser. Avanzamos. Entonces, con estas tres convicciones, digamos también que es relevante hablar de discapacidad porque entre los 1.300 millones de personas en el mundo con discapacidad, entre los 85 millones en Latinoamérica y entre los 5 millones de la Argentina, seguramente hay muchos creyentes. Claramente que la iglesia tiene en su misión evangelizadora que llevar a todos y también en su misión de promoción humana y social
aquellos incluso no creyentes. Digamos que en la Argentina, según el último informe de gestión del jefe de gabinete de ministros, hasta marzo de 2025 había vigentes en la Argentina 1.900.061 certificados únicos de discapacidad, es decir, el instrumento que por medio de la ley 24.901 permite el acceso de las personas con discapacidad a la cobertura integral de las prestaciones que necesiten para su desarrollo autónomo. Sabemos entonces que los certificados únicos de discapacidad no son instrumentos obligatorios, es decir, hay mucha gente con discapacidad y es precisamente lo que revela el dato que estamos viendo, que no tramita su certificado único de discapacidad, que queda por fuera del sistema de prestaciones, pero que también debe ser considerada. Entonces, del 1.900.000 certificados únicos de discapacidad vigentes en la Argentina al día de hoy, solo 1.100.000 personas cobraban la pensión no contributiva por discapacidad que está siendo objeto de auditorías en este tiempo. Digamos que, para iluminar también el discernimiento, la pensión es es un trámite que se inicia voluntariamente, que hoy es incompatible con cualquier tipo de empleo registrado, y uno de los aportes que viene a hacer el debate de la ley de emergencia en discapacidad es que precisamente la pensión pueda ser compatible con ingresos de la persona con discapacidad que no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando de algo más de 600.000 pesos, porque el sentido de la pensión es precisamente asistir un gran conjunto de prestaciones que pueden ser terapéuticas, médicas o de otro tipo para que la persona con discapacidad se desarrolle y participe autónomamente de la vida social. Este es el sentido del sistema de prestaciones que comienza en la Ley 22.431 del año 1981 y se consuma en el año 1997 con la Ley 24.901, que está luego reglamentada en distintos instrumentos como lo es el nomenclador de prestaciones básicas en discapacidad, que se reglamenta en el año 1999 y es precisamente el que fija el valor mínimo de hora de cada uno de los profesionales terapeutas o de algún otro tipo de apoyos que necesitamos las personas con discapacidad. Ese es el nomenclador que hoy está profundamente subvaluado, cuyo último aumento ha sido del 0,5% en diciembre pasado. Y evidentemente pone en riesgo esto, los tratamientos de las personas con discapacidad, la continuidad de los centros y también, por supuesto, desgasta a personas con discapacidad y familias que además deben poner un plus precisamente para tratar de equiparar el valor de mercado de las sesiones de los valores que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga están obligadas a ofrecer a los prestadores por discapacidad. Además, digamos aquí, hay una sobreburocratización de este proceso. Ya explicaremos mejor cómo opera este sistema, pero insistimos, del 1.900.000 certificados únicos de discapacidad vigentes, ¿no? Que es simplemente una porción de estas 5 millones de personas con discapacidad que se estiman en Argentina, solamente 1.100.000 cobraban antes del proceso de auditoría la pensión. Avancemos. Entonces, es muy relevante, y es lo que vamos a intentar en este camino de conversión que les propongo en este reto juntos, reflexionar acerca de desde dónde miramos la discapacidad. Cada uno de nosotros tiene un concepto de la discapacidad que lo habita, y que evidentemente moldea sus prácticas, que está cruzado por nuestros valores, por lo que consideramos justo, por nuestras experiencias, por nuestros prejuicios, por nuestro ambiente cultural y familiar. Si no hacemos consciente desde dónde miramos la discapacidad, difícilmente podamos ser transformados y transformar las estructuras y las dinámicas pastorales de las que somos parte en favor de las personas con discapacidad. Evidentemente, y esto es lo relevante, esta es la conexión que tenemos que hacer hoy en este primer encuentro, evidentemente el modo en el que miramos la discapacidad, cómo nos dejamos permear por esta categoría, moldea nuestras prácticas, el ejercicio de nuestra catequesis y de otras dimensiones de la pastoral. La discapacidad tiene distintos elementos que interactúan. Por un lado, hay una condición de discapacidad, hay una restricción funcional fundada en un diagnóstico médico, es decir, las personas con discapacidad necesitamos apoyos personales o técnicos más o menos intensos para desarrollar
con mayor autonomía aquellas funciones vitales que las personas sin discapacidad desarrollan sin apoyos o pueden administrar. Dígase, la persona ciega necesita indefectiblemente de un bastón que lo oriente o de un apoyo personal que lo oriente, por ejemplo, para desarrollar la locomoción, que es una función universal propia de la interacción social que las personas que no experimentan esta restricción funcional o alguna otra no necesitan apoyo para desarrollar. ¿No? Entonces, por un lado, hay una condición de restricción funcional que no puede olvidarse en el abordaje de la discapacidad. Es decir, la discapacidad no tiene solo que ver con las posibilidades de acceso y las barreras a la accesibilidad, sino que se funda, ¿no? En una condición, en un diagnóstico médico y en una experiencia de restricción, en una imposibilidad, ¿no? En un no poder. Lo que ocurre aquí es que la racionalidad capacitista, resultadista y productivista de hoy ancla la dignidad a la capacidad de hacer. Pero la primera reflexión que quiero introducir para que rompamos, ¿no? Este falso binomio es que no todos podemos todo y está buenísimo que así sea, ¿no? Con lo cual, la condición de discapacidad se combina con determinadas barreras y hace que esa persona pueda participar más o menos autónomamente de la vida social y debe esto estar permanentemente resguardado, regulado por el Estado como facilitador de la convivencia social. Volviendo al ejemplo de la persona ciega que usa como apoyo un bastón blanco, por ejemplo, en el caso de una persona con baja visión usará un bastón verde, si para movilizarse por la calle no encuentra las baldosas podotáctiles que lo orientan, le indican dónde terminan las veredas y lo hacen poder circular sin riesgos, evidentemente se enfrenta a una barrera a la accesibilidad de tipo arquitectónica que limitara su participación social. Con lo cual, interactúan estos tres elementos. Hay una condición de restricción funcional, con lo cual la persona con discapacidad tiene mucho que hacer respecto a su propia condición. Hay una necesidad de apoyos más o menos intensas para mitigar esas barreras a la accesibilidad con la cual nos encontramos las personas con discapacidad. Y hay una sociedad que debe hacer un camino también en términos de pensar productos, procesos y servicios sociales en términos universales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquellas veredas que en muchas de nuestras ciudades terminan al nivel de la calle. Bueno, esa es una práctica propia de diseño universal del espacio. ¿Por qué? Porque esa misma vereda, en esas mismas condiciones, puede ser usada por una persona mayor con un bastón, por una mamá o un papá con un cochecito de bebé, o por una persona ciega o con desafíos del equilibrio. Los tres van a poder cumplir el objetivo de moverse sin riesgos usando el mismo dispositivo. La sociedad debe empezar a pensar en términos de convivencia y de diseño universal, ¿no? Pero en el centro de toda esta cuestión, evidentemente hay una persona con discapacidad que no es solo su diagnóstico, que no es solo su condición, que no solo afronta barreras a la accesibilidad y que no solo debe entrar en contacto con la vida social desde su discapacidad, sino que también tiene quereres, luchas, búsquedas, gustos, deseos, vida afectiva, vida sexual, ¿no? Y otro montón de dinamismos que operan en la persona, frustraciones, deseos, búsquedas, ¿no? Familia, contexto. La persona con discapacidad es el centro de esta cuestión. La persona con discapacidad con todo su potencial, llamada otra vez a la comunión y a la comunicación con Dios y los hermanos. Es muy importante tener esto claro, la persona en el centro, no solo una condición, no solo una barrera, no solo el compromiso de la sociedad o del Estado, sino una persona con discapacidad que tiene una voluntad para expresar, sea que lo haga oralmente o no. Vamos a encontrarnos ahora, disculpen ustedes, vamos a encontrarnos ahora con un, vamos a encontrarnos ahora con un video sencillo, fruto de una campaña de la Agencia Nacional de Discapacidad en 2019, para ilustrar de qué hablamos cuando hablamos de barreras a la accesibilidad y cómo opera este dinamismo en algunas situaciones bien concretas de la vida cotidiana.
Fíjense ustedes los distintos tipos de barreras que afrontamos las personas con discapacidad. En el primer caso veíamos una barrera vinculada a lo espacial, una persona ciega que no podía movilizarse autónomamente por su vereda porque se encontraba con un obstáculo. Y una cuestión de trato también interpersonal muy fuerte que desconoce o que no logra conectar, no logra hacer contacto con la experiencia de la discapacidad de la persona que la porta, ¿no? En el segundo caso veíamos también una barrera vinculada al espacio, porque precisamente ese lugar donde la persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas buscaba recrearse, solo contaba con una escalera para poder acceder a los vestuarios, con lo cual la persona debe recortar su experiencia en ese contexto porque el espacio donde quiere practicar el deporte no cuenta, por ejemplo, con un ascensor, un elevador o algún tipo de mecanismo que le permita acceder a los vestuarios, ¿no? Y también veíamos un caso muy claro de infantilización de personas con discapacidad intelectual, esto suele ocurrir mucho, y también en el trato interpersonal, digamos, en el esfuerzo a veces que debemos hacer para seguir respondiendo a esta lógica capacitista, resultadista, ¿no? Operativa en la que nos movemos, digo, esta imposibilidad a veces de registrarse entre quién estamos, ¿no? Siempre decimos, la principal de las barreras es la barrera interpersonal. Y acentuando distintos elementos de este gráfico donde la persona con discapacidad estaba en el centro, les propongo revisar ahora distintos modelos de discapacidad. Son perspectivas que también tienen un correlato histórico que precisamente ponen énfasis en algunos de los elementos que hemos revisado recién y que nos van a permitir acceder a distintas conceptualizaciones sobre la discapacidad. El primero de los modelos de discapacidad que quiero presentarles es el modelo de la prescindencia que habita un gran paraguas histórico desde las sociedades cazadoras y recolectoras, donde existen pruebas de que se practicaban distintas técnicas para que huyera el mal. Este era el concepto en torno a las personas con discapacidad, como las trepanaciones, las heridas en el cráneo o amputaciones sin empleo de anestesia, hasta incluso el avance del capitalismo moderno y su racionalidad instrumentalizada. En toda esta enorme perspectiva que ahora vamos a recorrer, la característica principal es que la discapacidad se percibe como un castigo, con algunas variantes, pero la discapacidad es un atributo exclusivamente personal que hace a la persona que la porta profundamente incapaz de participar de la vida social. Recibe su condición de discapacidad y no puede hacer nada con ella. Vive ajeno a sí mismo, ¿no? La discapacidad es entonces, en esta mirada, un atributo exclusivamente personal que solo habilita en la persona que le aporta resignación, culpa y pasividad, y las sociedades van construyendo distintas formas de segregación hacia las personas con discapacidad. En la antigüedad estaba habilitado directamente el infanticidio, porque la fuerza física vinculada a la formación militar para la explotación de estas primeras sociedades clásicas, ¿no? Era lo que había que demostrar, lo que era un elemento de cohesión social. Quien no podía demostrar fuerza se consideraba directamente poseído. La discapacidad era entonces un castigo divino. Nadie podía intervenir sobre ella, ni siquiera la persona que la portaba. Las características del cuerpo la determinaban por completo. Si vivía, lo hacía hasta separado de sí mismo. Por ejemplo,
En Atenas, las personas con discapacidad eran condenadas al ostracismo, un tipo de exilio, mientras que en Esparta eran lanzados desde un monte, en Egipto eran abandonados en el desierto y en India lo eran en la selva. En tanto que la conquista de Grecia por parte de Roma habilitó, por ejemplo, un comercio de niños amputados y con discapacidad que eran lanzados en canastas al río Tíber para ser empleados como esclavos o mendigos. En tanto, durante el reinado de Constantino se crearon los nosocomios, es decir, estas instituciones destinadas a dar alojamiento, manutención y ayuda espiritual a personas con discapacidad que tenían como atributo precisamente ese, que no podían subvenir a la vida social por sí mismas, ¿no? Mientras que uno podría pensar que el mensaje de amor creacional y de fraternidad universal propio del cristianismo en la Edad Media podría haber implicado una subversión de esta mirada, sin embargo fue usado más como un elemento de cohesión política que otra cosa, ¿cierto? Entonces, si avanzamos muy rápidamente en la Edad Media, podemos identificar que en Francia, en el siglo XIV, se construían ciudades amuralladas para esconder a las personas con discapacidad. Éramos expuestas en zoológicos o espectáculos circenses para diversión, porque la discapacidad era entonces una marca del pecado. Lo que sí ocurre en la Edad Media es que las personas con discapacidad pasamos de ser fenómenos que necesitamos ser profundamente ocultados por nuestra extrañeza a ser minusválidos a los que había que atender debido a la incapacidad que se nos atribuía para cuidar de nosotros mismos. Entonces esto habilitaba una caridad ejercida unilateralmente y sin conciencia de la propia vulnerabilidad de la que hablábamos inicialmente. Esto, por supuesto, habilitaba victimización, inferioridad. Por eso es tan relevante, decimos siempre, que la vida comunitaria, la vida de nuestras comunidades también trabajen en nosotros, personas con discapacidad, la integración del límite como una experiencia vital, como una experiencia positiva que nos pone en comunicación con otros, nos devuelve esta radical dependencia que todos compartimos y pone también al otro en situación de acompañarnos, ¿no? En situación de acompañar, de ayudar, de compartir el camino, ¿no? Decimos también que en el siglo XV se crearon las primeras instituciones psiquiátricas a partir del religioso mercedario Juan Gilberto Jofré, que luego de haber presenciado algunos linchamientos del mundo árabe, crea, por ejemplo, el Hospital de Santa María de los Santos Inocentes en 1409. Y aquí se abre también todo un trabajo de nuestra iglesia en términos de ir generando instituciones totales para personas con discapacidad, es decir, instituciones que en algún sentido replican, ¿no?, la lógica segregacionista, por supuesto, en los términos de aquellas sociedades, ¿no? Decíamos, la modernidad implica, por un lado, considerar el trato preferencial que se le daba a las personas mayores y también a las personas con discapacidad por parte de las comunidades aborígenes. Los mayas y los indígenas de Norteamérica habían desarrollado ya algún tipo de lengua de señas, de sistema visogestual para comunicarse con otras etnias y sin duda que la invasión de las potencias europeas y el aniquilamiento de la base cultural en nuestras tierras implicó otra vez, ¿no? En el marco, por supuesto, del comercio de esclavos africanos, implicó otra vez en nuestro medio que se instalaran la fuerza física y la normalidad orgánica, la normalidad del cuerpo como criterios de integración social, dando inicio al proceso de acumulación capitalista que al calor de la reforma protestante siembra esta racionalidad capacitista que implica que la persona vale por lo que puede hacer, por la eficiencia de su funcionamiento. De hecho, hay textos de Calvino que en esta clave dicen que las personas con discapacidad, como no son productivas al sistema, están habitadas por el demonio. Entonces, el rol que se le asigna a la sociedad es solamente un rol de asistencia, ¿no? Evidentemente que la racionalidad capacitista y la enorme influencia del capitalismo se extiende hasta nuestros días, cuando, por ejemplo, todavía existen mecanismos como los talleres protegidos de producción, donde solamente interactúan personas con discapacidad, coordinadas por una persona sin discapacidad en tareas repetitivas, vinculadas a lo manual, etcétera. Es para cuestionar también y para preguntarnos por qué es que las personas con discapacidad
somos consideradas solamente si hacemos aportes en términos de trabajos repetitivos que tengan que ver con la naturaleza material del trabajo y no así con su naturaleza expresiva. Digamos también que en la medida en que la estructura de oportunidades que el Estado garantice y que el resto de la sociedad acompañe lo permite, también somos capaces de producir conocimiento y de desplegarlo en los ámbitos universitarios y en otro tipo de contextos, donde también estamos invitados a imaginar futuros posibles. Y sin duda que la racionalidad capacitista de hacer rápido, de hacer bien y de hacer solos recorta esta posibilidad y vuelve a la discapacidad exclusivamente una experiencia de minoridad que se atiende desde la previsión social y que nos deja en un lugar otra vez de victimización y pasividad. Avanzando en el recorrido histórico que les propongo y conceptual, nos encontramos con el modelo médico rehabilitador surgido al calor de la Primera Guerra Mundial y la instauración del estado de bienestar, donde la discapacidad adquiere el carácter de un síntoma o desviación observable de los parámetros biomédicos de normalidad en el funcionamiento de las estructuras o funciones corporales psíquicas, ¿no? Entonces, la discapacidad se vuelve una enfermedad que, abordada científicamente, puede ser curada. Volvemos a poner el foco en la dimensión orgánica de la vida, en el funcionamiento del cuerpo, y digamos acá una cosa bastante relevante para el discernimiento. La rehabilitación, sin duda que es una prestación de apoyo muy importante para nosotros, personas con discapacidad, en el desarrollo de nuestra autodeterminación, pero nunca puede ser esa la condición para nuestras interacciones, ¿no? Otra vez, la persona no solo responde desde sus sentidos, su operatividad, sino desde su presencia, su conciencia y su libertad. Esto tiene muchísima repercusión, lo van a ver ustedes en el desarrollo de la vida sacramental, también para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, evidentemente que la rehabilitación es central porque implica un espacio de apropiación del mundo para nosotros, nos ayuda a integrar la restricción, nos permite experimentar el reconocimiento en el amor de un otro, terapeuta, personal de apoyo, que me mire en su integridad, que me quiere, me cuida, y quiere también que yo crezca en autonomía, ¿no? Pero evidentemente, y en esto hay que recuperar algunas intuiciones muy lindas que trae el Papa Benedicto XVI en la carta Spe Salvi, ¿no? Evidentemente que evitar el dolor es imposible. Evitar situaciones desagradables es una intuición moral básica, pero no podemos escapar de todos los límites, no podemos escapar de todas las restricciones, y esto también ordena nuestro vínculo con la discapacidad. Muchas veces las familias, las personas con discapacidad, que incluso nosotros mismos ponemos la expectativa en los procesos de rehabilitación de que la discapacidad se supere, desaparezca, cambie de lugar, se corre el límite. Y muchas veces la rehabilitación es un espacio para acompañar, para crecer en nuestra propia percepción, para hacernos cargo del lugar corporal y simbólico que habitamos, pero no para que la discapacidad se supere o cambie. Seguramente que, orientado por algunos objetivos, puede provocar, como ocurre en mi caso, que en mi caso, por ejemplo, puede haber caminado autónomamente, sin apoyo de andador, pero puede no ocurrir también, y el proceso de rehabilitación es muy relevante para nuestra interacción social, aunque no es condición suficiente para ello, ¿no? Ni tampoco es el centro el diagnóstico médico. Esta es la crítica al modelo médico rehabilitador, más allá de que pone en la rehabilitación un elemento importante, evidentemente sabemos que es una experiencia de amor y de cuidado. Evidentemente hoy, en los debates que hay en torno a la discapacidad, la salud se vuelve un normalizador, ¿no? Y volvemos a discutir solo en términos de salud y no otras cosas vinculadas a la discapacidad, como la recreación, la vida afectiva. Si yo leo en la resolución 187 del 2025, que era precisamente el baremo que se establecía para la auditoría de las pensiones por discapacidad, términos como imbécil, idiota, retrasado y débil mental, estoy volviendo evidentemente con mucha fuerza al modelo médico rehabilitador. Avancemos ahora en el recorrido que les propongo para presentarles un primer viraje y muy importante en términos de discapacidad, que es el modelo social. La discapacidad es el resultado del fracaso de la sociedad para adaptarse a las necesidades especiales que en principio tendríamos las personas con discapacidad en este modelo. Es decir, resulta de las barreras a la accesibilidad. El foco está puesto en la sociedad y en cómo construye sus entornos. Evidentemente esto es relevante
pero no agota todo en la perspectiva. Surge al calor del movimiento de vida independiente en las décadas del 70 y del 80 en Estados Unidos, precisamente que se levanta en contra del dominio médico y profesional sobre nosotros, en la de nosotros, sin nosotros, y en esta raíz después va a inspirar, por supuesto, la Convención Internacional del año 2006. Pero todo el modelo social se nutre del sistema de las Naciones Unidas. Inicialmente tenemos como hito la Declaración de los Derechos de los Retrasados Mentales, sancionada en 1971, retrasados mentales, ¿no? Donde se propone que el retrasado mental debe gozar hasta el máximo grado de viabilidad de los mismos derechos que los demás seres humanos. Son expresiones complicadas, ¿no? Pero son expresiones del año 1971, porque pareciera que en esto del máximo grado de viabilidad hay vidas más viables que otras, algunas con mayor dignidad moral que otras, ¿no? Y además de que la participación social para nosotros es concedida por el resto de los seres humanos. Digamos, otra vez, desde nuestra mirada creyente, ni la conciencia ni la dignidad tienen grados, son atributos personalísimos e inherentes a nuestro ser personas. Como otro de los hitos del modelo social en el sistema ONU, tenemos la Declaración de los Derechos de los Impedidos, sancionada en 1995, no, 75, perdón, y bajo ese título podemos interpretar que la discapacidad no se integra al proyecto de vida de la persona, sino que más bien lo frustra, lo restringe, le quita horizonte. La Declaración de los Derechos de los Impedidos. Acá la discapacidad se sigue interponiendo entre la sociedad y la persona que la porta. Hay un cambio en esto si pensamos en el Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad, sancionado en 1982, porque es el documento donde emerge el término persona con discapacidad. Superamos esta mirada anclada en el déficit funcional. El documento recoge el principio de plena participación y trae que podrían prevenirse muchas discapacidades adquiridas con una adecuada gestión de distintos servicios públicos, también con una atención prudente en el contexto prenatal y postnatal. Si se revisa también la cuestión de la nutrición, las enfermedades transmisibles por el agua y los accidentes de toda clase, es decir, pone aquí una responsabilidad también en el Estado en clave de prevención. Sabemos que hay algunos grupos del colectivo de la discapacidad, como el síndrome de Down, donde la prevención en salud se vuelve fundamental. Y esto es también responsabilidad del Estado en tanto puede obligarnos a todos. Luego tenemos otro hito em, en el marco de este programa de acción mundial para las personas con discapacidad que abre al modelo biopsicosocial de la discapacidad, por eso voy a trasladarme a la otra filmina, ¿no? Donde se incorpora también el rol de la persona con discapacidad en tanto individuo, ¿no? Es decir, existe una interacción permanentemente resignificada entre el individuo que porta la condición de discapacidad y las barreras de su contexto. La minusvalía está, según el punto 7 y 8 de este programa, la minusvalía en estos términos está por consiguiente en función de la relación de las personas con discapacidad y su ambiente. Ocurre, se produce cuando dichas personas se enfrentan, como veíamos en el corto recién, a barreras culturales, físicas o sociales que les impiden el acceso a los diversos sistemas de la sociedad que están a disposición de los demás ciudadanos, ¿no? Las personas con discapacidad somos también ciudadanos y debemos tener oportunidad de participar, con lo cual el foco está en la mitigación de las barreras. O sea, no se trata solo de una responsabilidad de la sociedad de habilitar los entornos, sino de que la persona con discapacidad debe hacer también un camino que el programa de acción mundial no recorre demasiado, pero esto se va a profundizar en las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad sancionadas en el año 1987, donde podemos leer que la ignorancia, el abandono, la superstición y el miedo son factores sociales que a lo largo de toda la historia han aislado a las personas con discapacidad y han retrasado su desarrollo. Este documento, y en el marco del modelo biopsicosocial, va a poner también el foco en el autoconocimiento de las personas con discapacidad, ¿no? En el proceso por el cual nosotros nos hacemos conscientes de nuestros límites y de nuestras posibilidades, de nuestros recursos y de nuestras limitaciones, ¿no? Las personas con discapacidad, dice este documento, son ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás. Es decir, también interviene un elemento muy importante que es también un quiebre relevante en el abordaje de la discapacidad, que es que la perspectiva de derechos es insuficiente,
Porque si las personas con discapacidad recibimos, es decir, somos incluidas en términos de que entramos a un sistema donde antes no estábamos y que parece tener sus fronteras establecidas, es porque también damos, somos parte del intercambio social. Y en esta clave es muy relevante también el camino que podemos hacer desde nuestras comunidades eclesiales. Acompañar el empoderamiento y la responsabilización de las personas con discapacidad. El texto va a decir, los medios de comunicación, las organizaciones, las familias tienen mucho que hacer en esta clave, ¿no? En términos de conciencia de nuestro propio cuerpo, en términos de abordaje de nuestras relaciones socioafectivas, ¿no? Y del valor que tenemos que darle a la vida social con todo lo que trae, con lo que tiene de aprobación, con lo que tiene de rechazo, que también podemos sufrir las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Avanzando un poquito en el recorrido respecto al sistema ONU, el sistema de las Naciones Unidas, evidentemente que el hito más importante es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina suscribió en 2007, ratificó en 2008 e incorporó con jerarquía constitucional a su constitución, precisamente, vamos a volver para esto un poquito el modelo social, ¿no? Y es relevante leer en el artículo 1 de la convención, lo vamos a leer más adelante con cierto detalle, pero el propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Si bien se reconoce la dignidad inherente de la persona con discapacidad, recordemos que una convención es el primer instrumento que obliga, ¿no? Los anteriores eran declaraciones de intención de los países. Este es un documento que obliga y trae esta idea de las condiciones de igualdad, como si todos debiéramos partir con los mismos objetivos trazados y llegar al mismo punto, ¿no? Es para pensar que igualdad de condiciones es lo mismo que igualdad de oportunidades. Hay muchas críticas en esto a la convención que sostiene la igualdad de condiciones, como si todos fuésemos iguales. Claramente que hay una dignidad inherente, una igualdad moral, pero lo que nos hace iguales es precisamente la posibilidad de expresar la diferencia en un proyecto de vida libremente elegido, por supuesto, asumiendo nuestra dimensión relacional, ¿no? Entonces, la convención tiene, en algún sentido, una tendencia a la uniformidad, ¿no? Todos somos diferentes y no estamos llamados a ser iguales, a vivir desde la igualdad de condiciones, sino justamente a ser diferentes, ¿no? Sin embargo, lo que hay aquí es un vínculo que no logra romperse entre dignidad y capacidad de hacer, ¿no? Seguimos pensando en términos de derechos de acceso desde la Convención, pero no se trata solo de derechos de acceso, sino de responsabilidad en la vida social mutua. De hecho, el único artículo donde uno lee la palabra responsabilidades en la Convención es el artículo 23, donde se fija, se establece el derecho que tenemos las personas con discapacidad a formar familia e inmediatamente después se establece que somos responsables de los hijos que querramos tener, ¿no? Este es el único artículo donde uno lee la palabra responsabilidades en la Convención Internacional. No porque quienes hayan formulado la convención y el movimiento de vida independiente haya olvidado este elemento, porque evidentemente la preocupación es el acceso a los distintos sistemas sociales de los que no somos parte, pero no debemos olvidar la dimensión de la responsabilización, ¿no? Porque ya tenemos un lugar social y simbólico, ya lo ocupamos, ya estamos dentro y ya convivimos, como va a decir precisamente el modelo de la comunicación y el reconocimiento legítimo, que es una de las perspectivas que les voy a traer más adelante. Simplemente comentar que el modelo de la diversidad a través de Javier Romanach y Agustina Palacios discute justamente al advertir que hay un vínculo muy profundo en la convención también entre dignidad y capacidad, ¿no? En términos de posibilidad de hacer, de acceder, de conquistar, etcétera, 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 discute el término discapacidad porque alude a un no poder y habla de diversidad funcional, destacando por un lado, la igualdad moral de todos, denunciando prácticas de discriminación y, por supuesto, llamando a la inclusión, ¿no? Pero concibiendo a la discapacidad como parte de la diversidad humana y construyendo equivalencias con otros colectivos, por ejemplo, de la diversidad. Pero como les decía, hay un quiebre fuerte, que es el que trae el modelo
de la comunicación y el reconocimiento legítimo de la discapacidad, que se los voy a mostrar ahora, es una formulación argentina de una fundación en la que me tocó trabajar y ya está bastante extendido, donde la discapacidad es una experiencia, es decir, hay una cuestión que atraviesa el cuerpo también, el cuerpo, los sentidos, todo el dinamismo de la persona, es una experiencia de vulnerabilidad, de sujeción, ¿no? Que requiere apoyos específicos y debe ser reconocida en el entre social. Por eso se habla aquí de reconocimiento y no de inclusión, porque justamente lo que se quiere advertir es que las personas con discapacidad ya estamos circulando en contextos sociales de interacción, debemos empoderarnos, debemos responsabilizarnos, la sociedad debe proveer distintos apoyos y debe pensar desde el diseño universal y el Estado debe sancionar las leyes, formular políticas, hacer que los resultados de esas políticas o sus impactos sean mensurables y luego que estén disponibles para información pública. De esto se trata el paso del reconocimiento discursivo al reconocimiento legítimo. Pensemos en algunas otras prácticas de diseño universal de los entornos, productos y procesos. Si nuestra catequesis implica solamente esta dinámica escolarizante del uso de fichas, por ejemplo, probablemente deje afuera a algunas personas con discapacidad intelectual o algunas personas que necesiten, por ejemplo, dentro del espectro autista, recrearse, moverse. En cambio, si usamos el cuerpo, si usamos el recurso a las canciones, a los videos, seguramente que será más amplia la posibilidad de llegar al otro, ¿no? Con nuestras técnicas. Esto, por ejemplo, si pensamos en el diseño universal de nuestra catequesis, ¿de qué modo le pedimos a este joven con discapacidad que exprese lo que aprendió? Se lo pedimos mediante una canción, se lo pedimos mediante un dibujo, se lo pedimos también mediante una fecha a completar, pero pensemos en qué otros recursos usamos en nuestras asambleas litúrgicas, recursos como recursos como imágenes o recursos vinculados al audio o no los usamos. Bien, pensemos también en otras prácticas de diseño universal por fuera de nuestra vida pastoral. Por ejemplo, los picos monocomando, que para aquellas personas que tienen alguna discapacidad vinculada a la motricidad fina y que es un desafío para ellos operar el giro autónomo, evidentemente que por cercanía pueden también asearse, proponer algún otro ejemplo, ¿no? Otro que podemos concebir tiene que ver, por ejemplo, con las puertas que se abren solamente por cercanía. De esto se trata, ¿no? Ir pensando espacios de los que podamos disfrutar todos, ¿no? O la mayor cantidad de usuarios posibles, ¿no? Páginas web, por ejemplo, equipadas con lectores de pantalla o con funciones de alto contraste para que personas ciegas o personas con baja visión puedan acceder, igual que aquellos que vemos a, por ejemplo, realizar una compra o un trámite bancario, ¿no? De esto se trata el diseño universal, por supuesto que habrá información sobre esto. Digamos también algo sobre el modelo de la humanización del cuidado propuesto por un sacerdote Camilo español, José Bermejo, ¿no? Que es un modelo aplicado a las prácticas hospitalarias, pero que perfectamente puede iluminar las cuestiones de discapacidad, porque evidentemente para el modelo de la humanización del cuidado, la discapacidad es una expresión de la vulnerabilidad humana compartida, profundiza esta idea que ya traía el modelo de comunicación y reconocimiento, y pone también en relevancia el rol que tiene para nosotros, personas con discapacidad, acceder al cuidado como una experiencia mutua y como una experiencia de pertenencia, ¿no? Lo central de que las personas con discapacidad experimentemos la pertenencia, esta ligación, esta alianza con el otro que me cuida, ¿no? En este sentido también pone en cabeza de la sociedad valores como la justicia, la participación, la importancia del lenguaje para construir realidades y los vínculos. Y presenta también, sobre todo aplicado a lo que es el sistema de salud, distintos valores que deben iluminar la práctica, ¿no? Para que efectivamente sea humanizadora. Debemos conservar una comunicación clara, honesta, verdadera con la persona con discapacidad cuando, por ejemplo, recibe un diagnóstico o con sus padres. Tenemos que conservar, por ejemplo, una mirada ética, ¿no? Siempre mirando hacia el bien y hacia lo justo en términos en tiempos de cultura del descarte, ¿no? Siempre respetando la autonomía y la dignidad, es decir, la voluntad que el otro puede expresar y es personalísima.
la fuerza también de una visión biopsicosocial, hasta ahí ya habíamos visto, y también espiritual, trascendente. Por eso es tan relevante también el trabajo hacia adentro de nuestras comunidades. La dimensión trascendente de la vida nos conecta con la vocación y la misión también a las personas con discapacidad y, por supuesto, con el ser protagonistas del anuncio, ¿no? La compasión que supera a la empatía y que también pone en juego quien cuida al que cuida, ¿no? La justicia vinculada a la accesibilidad y a la universalidad que explicábamos recién, la ternura expresada en buenos modos, en espacios acogedores, ¿no? Son acogedoras nuestras comunidades en la escucha, en los espacios físicos, disponemos de algunos espacios, primero conocemos si hay personas con discapacidad en nuestras comunidades, hijos, sobrinos, por ejemplo, disponemos de algunos espacios para que esos hijos, esos sobrinos puedan participar también, disfrutar de la gracia litúrgica sin necesidad, si lo requieren, de quedarse quietos, de pie o permanentemente en una actitud de permanente atención o no todavía. Como decíamos, el amor pensando en el compromiso entre terapeuta y personas con discapacidad. Por eso es relevante cuando pensamos en los debates por discapacidad, no pensar solamente en términos de sistema, en términos de financiamiento del fondo de redistribución, sino también en términos de qué recursos tiene emocionales, socioemocionales y también de formación el prestador para acompañar esta vulnerabilidad. Y trayendo la parábola del buen samaritano, hace mucho foco José Carlos Bermejo en la dimensión trascendente y comunitaria que hace, ¿no?, del cristianismo, evidentemente, una mirada de la vida y de la sociedad que aporta mucho en términos de discapacidad, ¿no? Evidentemente, otra vez, las comunidades religiosas pueden ser también uno de los primeros contextos de las personas con discapacidad experimentemos contactos amistosos, cercanos, ¿no? Y nos encontremos con la potencia de nuestra vida afectiva y hasta incluso de nuestra vida sexual, de nuestra vida socioafectiva, ¿no? Que evidentemente también hay que acompañarlo, va a decir muy claramente el Papa Francisco en documentos recientes. Bien, en este cuadro ustedes van a ver, después lo pueden repasar seguramente, cuáles son las distintas miradas sobre la discapacidad. Digamos que tanto el modelo de la presidencia como el modelo médico rehabilitador y el modelo social, aunque también a veces el biopsicosocial, comparten una matriz. La discapacidad es una desventaja social, entonces debe atenderse o desde la asistencia, o desde la rehabilitación, o desde las políticas de previsión social y el rol de los estados. En cambio, para modelos como el de la comunicación y el reconocimiento y la humanización del cuidado, la discapacidad es una condición que personaliza, que identifica, que constituye el ser de la persona, que lo hace ser de determinado modo, que lo hace experimentar su vulnerabilidad de determinado modo, ¿no? Y que evidentemente es una manera de estar en el mundo. Avancemos. Vamos a revisar entonces otra vez con cierto detalle que dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Están incluidas aquí aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, aquí está el modelo social, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Hay deficiencias, es decir, hay una fuerza todavía de la perspectiva médica, porque no se trata ni siquiera de una restricción, sino de un déficit, de una falta, de una ausencia, de una incompletitud. Entonces, esa deficiencia interactúa con barreras que limitan la participación en igualdad de condiciones con los problemas que decíamos tiene la perspectiva de la igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque yo les propongo pensarnos desde el principio de la diferencia. Lo que nos hace iguales es la posibilidad de expresar nuestra persona, de responsabilizarnos por un proyecto libremente elegido. La dignidad sigue anclada a la capacidad de hacer, de ser, de funcionar. En cambio, la dignidad tiene que ver, para los creyentes y para este servidor que habla, con la responsabilización, con el proyecto de vida. La autonomía no es solo un derecho, sino que también tiene carne, cuerpo, sitio y admite el dolor como experiencia, ¿no? Experiencia profundamente pascual, además. La discapacidad no es solo una característica de la persona, sino que es configurativa de su identidad, de su experiencia de Dios, de su modo de vincularse. La igualdad de condiciones debe ser reemplazada, creo yo, por la igualdad de oportunidades que debe garantizar el Estado y todos los agentes sociales. Y de la inclusión debemos pasar al reconocimiento que admite
que ya estamos dentro, ¿no? La ley 22.431, ley de 1981, dice que a los efectos de esta ley se considera discapacitada toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada físico o mental que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La discapacidad vuelve a ser aquí un atributo personal, como en los primeros modelos, que se padece, que no se porta, sino que se padece, que anula la subjetividad, que implica alteraciones, ¿no? Y esas alteraciones son fuente de desventajas, es decir, son fuente necesaria de vulneración de derechos, cuando en realidad pensamos, ¿no? La discapacidad, evidentemente, que puede ser fuente de vulneración de derechos si el Estado, por ejemplo, como ocurre hoy, no regula el rol de las obras sociales y las empresas de medicina prepaguen sus aportes al Fondo Solidario de Redistribución y su sistema de pagos. Pero no es en sí misma la discapacidad una fuente de vulneración de derechos. Puede haberlo, sí, puede dar lugar a discriminación que hay que repudiar, sí, pero es ante todo una condición de la persona que nos conecta con nuestra vulnerabilidad ontológica. Otra vez, con la radical impotencia creacional que a todos nos visita, que todos compartimos, y que tiene que ver con nuestra esencia. Entonces, si la discapacidad implica desventaja, lo que hay que hacer, y es la mirada que tiene en general la ley 22.431, que ustedes después pueden repasar sin duda, es una mirada de integración. El docente de apoyo a la inclusión, por ejemplo, es un apoyo personal a una persona con discapacidad dentro de un aula que no está pensada en términos diversos, es decir, que no asume otros modos de presentar el conocimiento que no sean a través de la escolaridad más clásica, más de un alumno receptor, ¿no? Entonces, esta perspectiva de los apoyos personalizados es una perspectiva de integración, no de inclusión y mucho menos de reconocimiento, ¿no? Porque la persona que acompaña interviene solamente frente al caso clínico que debe abordar, ¿no es cierto? Avancemos para ir cerrando. Digamos entonces, ni asistencialismo de un lado, donde la dignidad depende exclusivamente de los apoyos que habilita un otro, ni capacitismo del otro, donde el límite desaparece en función de oponer capacidades exacerbadas, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, por ejemplo, bueno, tienen dificultades, desafíos en la comprensión, pero son muy afectuosos, abrazan mucho. Evidentemente aquí hay una práctica capacitista donde yo invisibilizo el límite, porque evidentemente nos cuesta como sociedad en todos los órdenes convivir con los límites, con las restricciones, con las limitaciones, con todo esto que nos devuelve a la finitud creacional. Entonces, frente a eso, opongo una capacidad. Entonces, es una persona ciega y obtuvo la bandera, es una persona sorda y se recibió de su carrera y así, ¿no? La persona con discapacidad no es ni víctima ni superhéroe, sino persona, con frustraciones, con deseos, con búsquedas, con luchas. Asimismo, de la inclusión a la convivencia, como hablamos recién, ¿no? Las personas con discapacidad ya habitamos en el entre social y debemos pensar los entornos universalmente, y la discapacidad puede ser entendida como desventaja, donde el límite tiene un contenido exclusivamente negativo y de impedimento y se resuelve desde las políticas de previsión social, las políticas de cupos o de prioridad, o la discapacidad es una condición, donde la persona tiene una voluntad para expresar, donde el límite es una categoría relacional que nos pone en comunicación con un otro, también vulnerable en algún otro sentido, ¿no? Evidentemente que la discapacidad implica el acceso a determinados apoyos que la persona sin discapacidad no necesita. Pero lo que sí compartimos todos es la vulnerabilidad ontológica. Vamos rápidamente con este otro video para reflexionar acerca de qué rol le asigna a la persona con discapacidad en la sociedad este emprendimiento laboral que surge de la Argentina también.
es relevante solo este video para valorar, para poner en valor varias cosas, ¿no? Inicialmente, que las prácticas, por ejemplo, en este caso de inclusión laboral, pueden tener una muy buena inspiración y pueden tener resultados valiosos en términos de acceso, ¿no? Pero muchas veces esas mismas prácticas implican una infantilización de la persona con discapacidad, implican esta mirada de oponer a una discapacidad una capacidad exacerbada. Entonces tengamos cuidado también en el discernimiento de nuestras propias prácticas. Vamos a avanzar entonces en lo que sigue. Apa. Animémonos entonces a preguntarnos cuál de estos modelos que hemos recorrido muy brevemente circula en los ámbitos donde estudiamos, donde trabajamos y también donde servimos pastoralmente. Otra vez, porque el impacto puede ser muy bien intencionado, pero también hay que hacer una conversión interior respecto a cómo miramos al que miramos, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Desde un lugar plenamente asistencialista o desde un lugar que reconoce su agencia, su voluntad, su posibilidad, su creatividad y ante todo su ser persona con conciencia, con discernimiento, con libertad? Para tomar este último tramo de este primer encuentro del seminario por una catequesis inclusiva de la Arquidiócesis de Santa Fe, diremos que la discapacidad puede ser congénita si se desarrolla desde el nacimiento, como es mi caso, o adquirida si se desarrolla con posterioridad al nacimiento, por distintos motivos, ¿no? Quizás esto es atendible para tener en cuenta porque muchas veces las personas con discapacidad congénita y las personas con discapacidad adquirida hacemos procesos distintos de asimilación de la experiencia de la vulnerabilidad que experimentamos y que está expuesta, ¿no? Y evidentemente para nosotros como agentes pastorales debemos considerar esto, ¿no? Para que la discapacidad no se vuelva una experiencia frustrante, restrictiva, sino que sea ante todo una experiencia de apertura, no de pasividad, sino propiamente de comunicación y de comunión con los demás. Podemos encontrar discapacidades físicas o motrices, donde lo que hay comprometido es precisamente la movilidad o la operatividad de alguno de nuestros miembros. La discapacidad mental, que suele ser una discapacidad invisible, como por ejemplo la bipolaridad y otras más. La discapacidad intelectual, que también puede ser invisible, operar como invisible, como podemos encontrar el amplísimo espectro autista, el síndrome de Down y otras más. La discapacidad sensorial, como la ceguera, la sordera, y la discapacidad múltiple, donde se alojan distintas discapacidades. Evidentemente que cada una de estas requiere apoyos específicos. Rápidamente, es importante para considerar a la persona y ponerla en el centro de nuestras prácticas pastorales. No suponer por ella, preguntar, porque las situaciones y necesidades de apoyo no son siempre iguales, ni tampoco las mismas dentro del colectivo e incluso entre personas con la misma discapacidad. Es importante que reconozcamos que la persona con discapacidad tiene una voluntad para expresar. Es la primera que sabe que necesita, por eso debemos ser a veces enseñados a desear, y en esto el rol de la catequesis, el rol de la pastoral es central también. Debemos preservar la independencia, la autonomía, la seguridad personal de la persona con discapacidad en toda acción y situación. No hacer por nosotros, usar terminología realista. Los términos aceptados por la convención son persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, justamente para poner el énfasis en una persona, más allá de su diagnóstico o su condición médica, ¿no? Digamos también que es relevante volver sobre esta idea. Lo que nos hace iguales es precisamente la diferencia.
Debemos ser conscientes, ¿no? De que muchas veces lo diverso, tenga el modo que tenga, nos puede provocar temor o hasta rechazo. Debemos asumir, ¿no? Que eso nos ocurre para precisamente personalizar o acompañar el proceso de personalización, más bien, de la persona con discapacidad, dirigiéndonos siempre a la persona con discapacidad y no a su acompañante, por ejemplo, sin invadir tampoco, como dice allí, el último punto, los apoyos técnicos como una silla de ruedas o un bastón. Por supuesto, si bien a veces es más fácil hacerlo por nosotros, evitar la sobreprotección, que también permite que despleguemos nuestra agencia, nuestra posibilidad de ir hacia adelante, de apropiarnos del mundo. Para ir cerrando, les propongo esto, un nuevo horizonte basado en el encuentro, el compartir y el límite como una experiencia positiva porque nos comunica, porque nos hace seres de comunión con un otro que también experimentando la misma dependencia expresional que yo puede ayudarme. La vulnerabilidad nos reconcilia, entonces es acogida absoluta, es saber ser limitado para poder crecer, es sentirse frágil y abrirse a la posibilidad de curación y acogida. Por eso no es una pasividad, dice Javier de la Torre Díaz, un autor español del que van a tener también material para leer, sino una apertura, una posibilidad de encuentro y comunión, para reflexionar desde dónde miramos el límite, como una experiencia frustrante, negativa, que nos deja en una minoridad irreductible, o que nos personaliza, nos configura y nos permite comunicarnos. Entonces, para concluir, recordemos, Dios es comunión, es tres, eligió condescender, nos pone en relación y quiere ser asentido por todos sus hijos con todas sus posibilidades. No siempre son los sentidos exteriores. Cristo eligió la vulnerabilidad, viviendo en una familia, viviendo en un contexto que lo rechazó. Dios es un Dios que se hizo vulnerable. Toda experiencia de vulnerabilidad debe ser acogida, respetada y acompañada en la vida de la iglesia. Porque como va a decir también el Papa Juan Pablo II, las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos y deberes que les confiere a todos el bautismo. Somos corresponsables de la misión de todos los bautizados, no solamente destinatarios de la acción evangelizadora de la iglesia, sino también llamados a la conversión, a un proceso gradual de conversión y de evangelización del rostro de Dios, y por supuesto al anuncio de la vida discipular. El texto, La iglesia es nuestra casa, propio de la consulta sinodal del 2022 a las personas con discapacidad, va a recuperar esto para decir, las personas con discapacidad en esta idea del castigo divino, no hemos expiado todo ya, ni tampoco expiaremos toda nuestra vida. Entonces la reconciliación como sacramento tiene sentido en nosotros. Hay una conversión que hacer, hay una progresividad en nuestra conversión y debe ser respetada. Por último también, el sufrimiento y la limitación son lugares pascuales de revelación. La cruz y la alegría también. El sacramento es un don y la liturgia es vida, con lo cual el Papa Francisco va a decir con mucha claridad, y ustedes lo van a recorrer en los encuentros que siguen, que no se pueden negar los sacramentos a la persona con discapacidad. El consentimiento no se expresa solamente de manera verbal. ¿Habrá alguna estrategia de comunicación aumentativa y alternativa para conocer qué necesitan las personas con discapacidad que no pueden desarrollar la oralidad en nuestras comunidades? ¿Habrá alguno que necesitará pictogramas, agendas visuales, anticipación para ir a misa? Y el Evangelio de la fragilidad es para todos. Allí entramos todos. Por último, ¿no? Que nos habite esta pregunta. ¿Qué nos llevamos de este encuentro para testimoniar, para proponer en nuestras comunidades de referencia y con qué disposiciones vamos hacia el seminario? Espero haber iluminado un poco la reflexión sobre discapacidad. Seguimos en contacto a través de los canales que la coordinación del seminario establezca.